Bienvenidos a la quinta sesión de Centopy, donde abordaremos los indicadores de tendencia, lo cual nos permite identificar cuánto ha crecido una temática dentro de un tiempo determinado. Esos indicadores de tendencia están ampliamente descritos en el paper de Centopy en la sección Topics Growth Indicators. Primero tenemos el Average Growth Rate, que es el crecimiento, que es el promedio de la tasa de crecimiento. Este indica el promedio de la diferencia de los números de documentos publicados en un año con el número de documentos publicados en el año anterior. Para entenderlo más claramente vamos a ver un ejemplo en Centopy. Corremos Centopy. En Centopy no necesitamos hacer otra vez el preprocesamiento si nosotros queremos trabajar con el dataset preprocesado de nuestro último análisis, que es Tool Energy. Entonces vamos directamente a la pestaña de análisis. Vamos a hacer un análisis de unos pocos años, del 2010 por ejemplo, del 2017. Vamos a correr nuestro análisis. Y vamos a abrir aquí Open Result Tables para ver los resultados numéricos, donde tenemos el Average Growth Rate de 15.5. Ahora sí, vamos a ver exactamente qué quiere decir ese 15.5. Este Average Growth Rate es el promedio de la diferencia de los últimos años. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre 90 y 95, vamos a colocarla aquí abajo, entre 90 y 95 es 5. Podemos hacerlo directamente con la fórmula. 90 menos 95 es menos 5, perdón. La diferencia entre 95 y 59 perdón, entre 90 y 95 es 5. La diferencia entre 95 y 59 es 36. Nosotros estamos utilizando aquí una ventana de 2 años, entonces el Average Growth Rate va a ser el promedio de esa ventana de 2 años. Aquí como está en inglés, promedio es average de estos dos. Y el promedio es 15.5, que es el mismo que tenemos aquí. Es así como el Average Growth Rate es el promedio de la diferencia o el promedio del crecimiento de las publicaciones. Así como puede ser positivo, indicando un crecimiento positivo de las publicaciones, también podemos tener Average Growth Rate negativos o cercanos a 0. Por ejemplo, si nosotros aquí cerramos esta ventana y vamos con un año final del 2019 donde han habido pocas publicaciones ya que el 2019 no ha terminado, lanzamos nuestro análisis y abrimos nuestra ventana de resultados, vemos que el Average Growth Rate es negativo. El Average Growth Rate es utilizado principalmente en Centopy para encontrar cuáles son los Trending Topics. En este caso los Trending Topics van a ser las publicaciones que tienen el Average Growth Rate más grande. Entonces, si nosotros queremos encontrar los Trending Topics, por ejemplo, desde 1990 hasta el 2017, es decir, las publicaciones que en los últimos 2 años, desde el 2017, tienen el Average Growth Rate más grande, utilizamos o marcamos aquí la opción Trend Analysis. Y además abrimos nuestra consola para ver los resultados numéricos. Damos clic en Run y él aquí va a listar las publicaciones que tienen el mayor Average Growth Rate. Podemos ver el Average Growth Rate aquí en la consola. Vemos que la primera es BLE con 16.5 de Average Growth Rate, luego Bluetooth Low Energy con 15.5, IoT y los demás. Estas son las tendencias en el rango de 2016 al 2017.
Muy bien. Otro indicador que es bastante útil para ver el crecimiento de las publicaciones es el Average Document Per Year. Es el número promedio de documentos por año, que es un indicador de crecimiento absoluto y representa el promedio del número de documentos publicados dentro de un periodo de tiempo para un tópico específico. Vamos a verlo también con un ejemplo. Si nosotros hacemos un análisis normal de 1990 hasta el 2017 y lo corremos, vamos a ver aquí en la tabla de resultados en Excel, vamos a ver nuestro Average Document Year. Vamos a correrlo, vamos a modificar el año de inicio para no tener tantas columnas de años. Coloquémoslo desde el año 2010, lo corremos nuevamente, abrimos aquí nuestra tabla y muy bien. Este Average Document Per Year es el número promedio de documentos en los últimos años. En este caso, desde el 2017, como tenemos una ventana de 2, cubrimos hasta el 2016. De este modo, es el promedio del número total de documentos de los últimos años, 92.5, como lo vemos aquí. Y nos indica un indicador, valga la redundancia, de crecimiento absoluto, porque es el número total de papers, que es un número absoluto con respecto a todos los otros tópicos. Este indicador lo podemos observar también en el tipo de gráfica evolución. Corremos aquí en el tipo de gráfica de evolución, donde en la parte paramétrica, que es la parte derecha, tenemos el Average Document Per Year, que para el caso de Bluetooth Low Energy, como lo vimos en la gráfica de Excel, es 92.5. Lo podemos ver representado aquí, 92.5. Es un crecimiento absoluto. También tenemos otro indicador de crecimiento relativo, es decir, que nos mide cuánto una publicación ha crecido con respecto a sí misma, porque puede ser que tengamos una publicación que no haya crecido mucho en cantidad de papers, pero que por ejemplo ha aumentado el doble o el triple o ha aumentado un 90% su número de publicaciones. Ese indicador de crecimiento relativo nosotros lo llamamos aquí en CientoPy el Percentage of Document in the Last Year, que en español es el porcentaje de documentos en los últimos años, o PDLY. Es un indicador relativo de crecimiento que representa el porcentaje de documentos relativo al número total de documentos de un tópico específico. Entonces, bien, vamos a verlo con un ejemplo, igualmente. Por ejemplo, aquí valga la redundancia, vamos a ver que tiene crecimiento más grande, que es IoT. Entonces, en los últimos 2 años tenemos un total, tenemos una ventana de 2 años, tomamos los últimos 2 años para ver el total de papers de los últimos 2 años, que es de 38. Ese 38 vamos a ver el porcentaje de ese 38 con respecto al total de papers, que está aquí al principio, y lo convertimos aquí en porcentaje. Eso quiere decir que el 90% del total de publicaciones en IoT son de los últimos 2 años. Y es lo que hemos marcado también en esta gráfica. Cerca del 90% Percentage of Documents en los últimos años está para IoT. Aquí por problemas de escala no nos sale exactamente el 90%, pero vemos que aquí en PDLY está el 90%. Igualmente, si nosotros cerramos esta gráfica y hacemos nuestra gráfica de bar trends
y la corremos, vemos que para IoT tenemos el 90%. Este 90%, como lo vemos aquí, es el porcentaje de documentos publicados en los últimos años. Es el indicador que tenemos en naranja en las barras de tendencias. Y es así como hemos abarcado los tres tipos de indicadores que tiene Syntopy de crecimiento. El Average Growth Rate, que es un número de crecimiento, el promedio de la tasa de crecimiento que se utiliza para encontrar los tópicos tendencia. El Average Document Per Year, que es el número promedio de documentos por año, que es un indicador de crecimiento absoluto, que representa cuánto ha crecido un tópico en general, pero no representa cuánto ha crecido un tópico dentro de su mismo total de documentos. Y el Percentage of the Documents in the Last Year, o porcentaje de documentos en los últimos años, que representa el crecimiento relativo de un topic comparado con el número total de documentos.